estas acciones, esta conducta, analizarlo dentro de los elementos específicos del tipo penal objetivo. ¿Qué es el tipo penal objetivo? Netamente aquel que se configura por elementos genéricos que tiene todo tipo penal. Todo tipo penal tiene un sujeto activo, todo tipo penal tiene una conducta que se enmarca en un verbo rector, todo tipo penal tiene elementos normativos y tiene elementos valorativos, donde existen y no pueden existir. Estos elementos valorativos son aquellos que nos hacen la diferencia entre el homicidio y el asesinato. Por ejemplo, en el asesinato hay elementos valorativos, en el homicidio no existe. Es por eso que podemos diferenciar estos dos tipos penales. Pero bueno, resulta que todos estos hechos adecuan específicamente a un tipo penal. Tipo penal trata de menores de edad para explotación sexual. Pero resulta que esta persona, el sujeto activo, el dueño del burdel, determina dos hipótesis. La primera, sí, yo le vi que tenía 1,80 m, no parecía de menor de edad, y yo le accedí que trabaje. La siguiente hipótesis, yo le pedí su cédula de identidad, la chica me trae una cédula de identidad, donde determina que tiene 23 años de edad, saco copia y tengo mi registro de trabajadoras. Pero yo no sabía que esta cédula era falsificada, porque resulta que la cédula fue falsificada porque la tipa tenía 17 años. Dejemos un rato este ejercicio mental. En la tipicidad subjetiva se analizan netamente los elementos cognitivos y volitivos. Los elementos cognitivos analizan el conocimiento y los elementos volitivos la voluntad. Tanto es así que en la tipicidad subjetiva se analiza el dolo y la culpa. El dolo tiene el elemento cognitivo y el elemento volitivo. La culpa, en muchos de los casos, solo tiene el elemento cognitivo y en otros no. Tanto es así, la culpa inconsciente no tiene conocimiento. Y la culpa consciente sí lo tiene. Pero nunca existe la voluntad. Es verdad, nos cambiaron la definición de dolo en el Código Orgánico Integral Penal. Antes del veto presidencial, el concepto de dolo en el Código Orgánico Integral Penal era algo así como que el conocimiento de los elementos de tipo objetivo más la voluntad de efectuar el resultado. Algo bastante técnico que por un poco de prejuicios sociales y por el pedido de un alto funcionario judicial del Ecuador se cambió y se utiliza un concepto de dolo que ni siquiera hoy en día las cortes están utilizando, que es el designio de causar daño. En primer lugar vamos a hacer una crítica respecto de este concepto de dolo. El causalismo y neocantismo importaba tanto el bien jurídico que por eso tenían como un proyecto, como un marco, la norma objetiva de valoración, porque valoraba bienes jurídicos. Y todo era antijurídico, todo lo que vulneraba o ponía en peligro a los bienes jurídicos era antijurídico. Y como ya se subsumía en la norma, con la tipicidad objetiva, porque no era subjetiva, ya tenías una conducta típica y antijurídica. Hoy en día, con la norma subjetiva de determinación, al bien jurídico lo dejamos a un lado, solo para modular la pena, por la dosimetría de la pena respecto de los tipos penales. Pero al momento en que el Código Orgánico Integral Penal, código del siglo XXI, con un sinnúmero de instituciones nuevas, tiene un concepto netamente causal de dolo, como el designio de causar daño, estamos de manera genérica mezclando todo tipo de escuela penal en el Código Orgánico Integral Penal. Tanto es así que tiene bastante de cierto lo que algún día, creo que fue en el 2011 o 12, la fiscal que habló, la ministra de Justicia, en una exposición en la Asamblea Nacional, cuando le preguntó a un asambleísta, dígame por cuál escuela, por cuál línea dogmática está creado el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué dijo ella? Es un híbrido, es una mezcla de todos. Y las personas que conocemos un poquito de lo académico nos damos cuenta que no se puede hacer eso, porque obedecen a estructuras netamente diferentes.
Tanto es así que en el Código Orgánico Integral Penal tenemos una parte general entre causalista muy poco, finalista medio y funcionalista, pero que en la parte especial todo es funcionalista. Existen cerca de 100 y algo de tipos penales que son de peligro ni siquiera concreto, sino abstracto, y donde se pone el riesgo como un elemento del tipo penal, que eso solo es estudiado dentro de la teoría funcionalista del derecho penal. Pero bueno, son los expertos en el tema y vamos a ver cómo nos complican la vida a los operadores de justicia después. Volviendo al tema del dolo. El dolo dice que es el designio de causar daño. ¿Quién nos determina qué es el designio? No hay un diccionario jurídico que te diga que es designio, solo designio, porque te dan un significado de designio de causar daño, que es totalmente diferente, tergiversa el mensaje. Acudiendo a lo más básico de una definición de término, que es la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que designio es una palabra compuesta entre conocimiento y voluntad, la realización de algo que se conoce. En el momento de hablar realización estamos determinando la voluntad, el querer realizar algo. De algo que se conoce hay un conocimiento. Quizás este concepto de dolo es el concepto que nos va a permitir poder pelear a los abogados defensores. Creo que aquí la gran mayoría son fiscales. La gran mayoría no pedirá error de tipo. Los abogados defensores vamos a pedir error de tipo cuando se nos presente algún caso de esto. Nosotros vamos a pedir error de tipo, ¿por qué? El concepto de dolo se lo está dividiendo en dos, en conocimiento y voluntad. ¿Conocimiento de qué? ¿Y voluntad de qué? Ojo, no el conocimiento de que yo sé que lo que estoy haciendo es prohibido, no, eso se analiza en culpabilidad. Eso les van a explicar mañana por el petitorio de error de prohibición, que es otra cosa muy diferente. Aquí el conocimiento es solo de los hechos. Yo conozco lo que estoy haciendo. Conozco que estoy ahora dando una ponencia en un auditorio. Solo eso es el conocimiento. Conozco que estoy apuntando con un revólver y estoy disparando. Conozco que estoy manejando un vehículo en estado de embriaguez. Conozco que estoy un poco ebrio y aún así voy a realizar una cirugía. Ese conocimiento de esos hechos, ese conocimiento de esas acciones que tiene la conducta. Que todo eso se enmarca en la tipicidad objetiva, que debe recaer y debe subsumirse dentro del sujeto activo, que debe ser, según el tipo penal, cualificado o indeterminado. Por ejemplo, hay tipos penales que tienen sujetos activos cualificados. El servidor público que, y hay tipos penales que tienen sujetos activos indeterminados. La persona que tiene que subsumirse. La conducta enmarcada en verbo rector, hay tipos penales que tienen solo un verbo, que siempre por lo general es la conducta. Por ejemplo, matar, es el verbo matar, en el tipo penal homicidio o asesinato, pero hay tipos penales que tienen varios verbos. Por ejemplo, hay un tipo penal, no recuerdo si es el 162, que determina que la persona que filme, tome fotografías, observe, exhiba, con la finalidad de comercio, estamos viendo varios verbos. Yo puedo exhibir, puedo filmar, puedo tomar, puedo observar, puedo demostrar, pero si no tengo la finalidad de comercio, que es el verbo rector, no puedo subsumirme en este tipo penal. Ejemplo, un tipo penal muy conocido hoy en día, que es el de estafa. La persona que utilice falsas calidades, con el ánimo de apropiarse, ese es el verbo rector, apropiarse. Puedo cumplir todos los verbos, pero si no cumplo el rector, no estoy subsumiéndome en el tipo penal objetivo. Y si no me subsumo en el tipo penal objetivo, no puedo pasar a analizar el subjetivo. Eso es un ejercicio mental que se debe hacer para realizar una correcta imputación. Pero hay tipos penales donde ustedes se van a dar cuenta que existen varios verbos rectores. Ejemplo, el tipo penal de terrorismo, que por una técnica constitucional y una técnica penal, estos tipos penales deben ser declarados inconstitucionales.
pero esta declaración debe ser formal. Mientras no exista, no se puede alegar la inconstitucionalidad. Que ahí sí todos los verbos se pueden conjugar con los diferentes hechos y adecuarán a un tipo penal. Pero bueno, al momento, en el caso de la trata de menores de edad para explotación sexual, fácticamente adecua el tipo penal, ¿no? Hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo que es el elemento normativo, que es una menor de edad. ¿Determina? Sí, es una menor de edad, tiene 17 años. Hay elementos de la conducta marcada en el verbo rector, adecua. Elementos valorativos, adecua. Por lo tanto, se puede imputar de manera objetiva por este tipo penal. Pero al analizar el tipo penal subjetivo, que es el dolo, el conocimiento de estos elementos objetivos, más la voluntad de efectuar el resultado, ahí es donde se puede alegar un error de prohibición. ¿El sujeto activo conocía que la señorita era menor de edad? Él dice que no. Y ahí quien tiene mayores argumentos es el que gana. Él dice que no. ¿Cómo demuestro que no tenía conocimiento? Dentro de la primera hipótesis. Es verdad, antropológicamente la chica no parece de 17 años. Parece de 20 y más. Estamos desconociendo uno de los elementos objetivos del tipo. ¿Qué desconocemos? El elemento normativo, la edad. Porque una norma determina cuál es la mayoría de edad o cuál es la minoría de edad. En el caso de Ecuador es 18 años en adelante mayoría y 18 antes de los 18 para atrás minoría de edad. En Alemania son los 23, o sea, una norma te determina. Hay el error de tipo vencible e invencible. Lo vencible de lo invencible solo lo determina la prudencia del sujeto activo, que son términos netamente subjetivos. Que la persona quien tenga la astucia para poderlo determinar y hacerle creer al juzgador es la persona que gana. No les puedo a ustedes convencer, pero solo les voy a dar el tip que lo fundamental es lo prudente de lo imprudente. Por ejemplo, en la primera hipótesis, el sujeto activo X ¿fue prudente al averiguar la mayoría de edad o minoría de edad? No, no fue prudente. ¿Por qué? Porque no le pidió ningún documento. Solo se basó al ojímetro, como dirían vulgarmente. En el segundo ejemplo, el sujeto activo ¿fue prudente en determinar la mayoría o minoría de edad? Sí, le pidió la cédula. Es más, tiene una copia de la cédula. Por lo tanto, en el segundo caso, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de la dogmática mayoritaria, estamos en un error de tipo invencible. Porque a pesar de que el sujeto activo fue prudente, no pudo vencer el error. ¿Y cuál es el efecto del error de tipo invencible? Como no cumple todos los elementos de tipo objetivo, que es el conocimiento para analizar el dolo, que es conocimiento de los elementos de tipo objetivo, y el error de tipo como concepto genérico es el desconocimiento o la ausencia de uno de los elementos de tipo objetivo. ¿Cuál se estaba desconociendo o cuál falta en el elemento fáctico? El elemento normativo. Por lo tanto, se anula la tipicidad, no es antijurídico, no es culpable, no hay delito. En el otro caso, es vencible. La dogmática mayoritaria determina que cuando el error de tipo es vencible, de la comisión dolosa se baja la culposa. Siempre y cuando exista el tipo penal objetivo por comisión culposa. ¿Hay trata de menor de edad para explotación sexual por comisión culposa? No. Por lo tanto, en este caso sería atípico. Otro ejemplo. Resulta, como hoy en día hay tantos teléfonos idénticos, resulta que en una reunión X todos tenían iPhone 5S y los teléfonos estaban en la mesa. A una persona le llaman de urgencia a su hogar y coge ese teléfono, uno de los iPhone 5S, se guarda en el bolsillo y sale del hotel, de la reunión. Resulta que
Abajo los guardias de seguridad lo detienen y dice, este celular no es suyo. Mire, es más, la imagen de fondo es de la mujer del señor X, aquí se le ha perdido el celular. Usted está procesado por hurto. Por hurto, es un desconocimiento de los hechos. Es verdad, en este caso sí concuerda el error de tipo con el error de hecho. ¿Qué elemento de tipo objetivo se desconocía? El elemento normativo. Porque la norma es lo que te determina qué es ajeno y qué es propio. ¿Pero por qué se desconocía? Porque son idénticos. Vamos a ver si es vencible o invencible. Quizás mucha gente me dice, sí, es verdad, si el autor hubiese sido un poco más prudente, hubiese encendido y se hubiese dado cuenta que el teléfono no era de él. Puede ser un error de tipo invencible. Asumamos que tenían la misma imagen de fondo predeterminada. No, fue prudente. Vio